Bueno, Armando, pues muchas gracias por recibirnos. Queremos compartir contigo un tema que para nosotros es fundamental en el INDOSOC, puesto que hemos comenzado un proyecto para trabajar con jóvenes sobre el tema de responsabilidad social, el sentido humano o la dimensión social de la fe, pues sabemos que es fundamental para lo que es nuestra misión en el instituto, que es construir una sociedad más justa. Entonces, bueno, te pediría primero si nos explicas un poco en qué consiste tu trabajo. Bueno, antes que nada, un gusto estar platicando contigo, con el IMDOSOC y de este tema que es muy emocionante. Bueno, mi nombre es Armando Laborde, me incorporé al Tecnológico de Monterrey hace 6 meses en un área que llamamos sentido humano. Básicamente lo definimos en cómo ponemos nuestro talento y nuestros conocimientos al servicio de los demás. Y para nosotros el tema de sentido humano es una perspectiva que queremos incorporar, por un lado, a la parte formativa. Queremos formar egresados, estudiantes que quieran usar su talento para resolver las problemáticas del país. Queremos incorporar también la perspectiva de sentido humano a la investigación, de cómo hacemos investigación para un bien público, cómo lo hacemos con aliados no académicos para que esto pueda tener mayor impacto. Pero también queremos incorporar la perspectiva de sentido humano a toda la parte de gestión interna del tecnológico. Es una institución con 30,000 colaboradores, entonces ser congruentes con esa visión de el desarrollo de los colaboradores, a quién le compramos, cómo manejamos nuestros residuos, de dónde abastecemos nuestra energía eólica, accesibilidad en los campus, incorporación de personas con discapacidad a trabajar con el tecnológico, y obviamente que todo esto repercuta, y la perspectiva de sentido humano también hacia el impacto de la comunidad. Entonces, creo que la gran invitación es que la responsabilidad social o sentido humano lo estamos incorporando en toda la institución y no solamente manejado a través de un área que haga ciertos proyectos de impacto comunitario. Sí, como un proyecto más integral, ¿no? Así es. De hecho, en el organigrama un tiempo teníamos un área que manejaba y operaba los programas sociales, y ahora es más bien una perspectiva que todos como colaboradores debemos de incorporar. Sí, como un eje transversal, digamos. Así es. Muy bien. Oye, bueno, ¿nos podrías un poco como definir qué se entiende hoy por responsabilidad social? Como cuáles son los elementos o qué proyección incluye la reflexión en torno a ella? Bueno, para mí responsabilidad social implica, trabajar por los demás, poner nuestro talento al servicio de los demás. Creo que ha ido una evolución muy importante de cómo vamos percibiendo la responsabilidad social. Y lo vemos en las empresas, lo vemos en el mismo trabajo y la forma que ayudamos como individuos, y también ahora en las universidades. Te puedo contar, en mis épocas de preparatorias, si tú querías ayudar y tener impacto, prácticamente todas las actividades que tenías que hacer, o tenías la opción de hacer, eran actividades que hacías en fin de semana, hacías de manera marginal, no eran tu quehacer diario como persona. Si revisamos en el mundo de las empresas, muchas abrieron departamentos de responsabilidad social para apoyar ciertas causas, pero estos departamentos no se permeaban con el quehacer de la empresa. Las mismas universidades tenían ciertos programas de apoyo a la comunidad, pero no estaban intrínsecamente relacionadas con la parte principal de la universidad, que es su componente formativo. A lo que ha ido evolucionando es que ahora vemos que hay una invitación. En primera empezamos a encontrar más historias, más soluciones, donde vamos viendo que es posible que esto se permee en nuestro quehacer, y que incluso el impacto puede ser mucho mayor, que no tiene que ser la dimensión social una dimensión escindida de nuestra actividad principal. Y lo vamos viendo a nivel desde Ashoka tuvimos oportunidad de conocer muchos emprendedores sociales que obviamente su quehacer principal está relacionado a actividades de impacto, algunos desde organizaciones, pero cada vez más desde empresas mismas que van teniendo impacto. Creo que fueron clave en demostrarnos que esto es posible, todas las microfinancieras, que fueron de las primeras entidades productivas, rentables, que podían tener impacto, pero que encontraban modelos de ser autosuficientes económicamente. Pero después vinieron soluciones en vivienda, en salud, en educación, que demostraron que se podía combinar una actividad empresarial de impacto. Empezamos a ver actividades en las empresas, grandes empresas que no habían sido fundadas con una visión de impacto, pero que empezaron a incorporar en su cadena de valor
mecanismos de cómo tener impacto, desde comprar de manera diferente, producir de manera distinta, distribuir de manera diferente, y en ese quehacer podríamos tener un impacto y muchas veces con ventajas competitivas para la empresa en un esquema de veras de ganar-ganar. Y ahora en universidades también lo vemos, ya el énfasis que ahorita estamos haciendo en tecnológico, y creo que lo más emocionante es una invitación que pensemos las dimensiones de impacto que podemos tener desde cada uno de nuestros estudios, de nuestras carreras. A final de cuentas, cada uno de los retos que tenemos en el país es una invitación, es decir, aquí hay cosas que hacer. Y qué mejor que personas preparadas, porque sus soluciones pueden ser incluso más sofisticadas. Y pensando en jóvenes, pues va también por ahí. Pensemos cómo desde mi quehacer puedo tener impacto. Y afortunadamente ya las nuevas generaciones de los millennials y ahora los Zetas están buscando no solamente incorporarse a un trabajo para tener solamente una remuneración económica. Afortunadamente estas nuevas generaciones de jóvenes quieren trabajar para tener sociedades más justas, solucionar problemáticas del mundo, y afortunadamente creo que estamos en un punto de inflexión muy interesante donde vamos a ver cada vez más proyectos de jóvenes que logren cómo detonar proyectos, trabajos que incidan positivamente en la sociedad. Y eso es para mí lo que ahora deberemos entender por responsabilidad social. Sí, porque hubo un momento que además cuando se introdujo esto de empresa socialmente responsable, como que tendió entonces a irse hacia un lado donde, bueno, creo que ha sido un poco criticado porque como que se ha limitado a ciertas cosas que en el fondo no acababan siendo totalmente sociales, digamos, ¿no? Exacto, porque mucho, o sea, y por eso ni bien ni mal fue como una evolución, pero muchas fue decir, bueno, si yo tengo efectos negativos a la sociedad y al ambiente, bueno, déjame tratar de paliar algunos de esos efectos, entonces voy a ayudar por otros lados. Pero creo que ahora la invitación, lo que estamos viendo en el movimiento empresarial es vámonos a la causa raíz, veamos cómo nuestro quehacer empresarial va mucho más ligado a un impacto positivo y no solamente se trata de paliar lo que algunos de nuestros efectos negativos, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que es importante incluir el tema de responsabilidad social en la formación de los jóvenes? Pues en primer porque necesitamos más agentes de cambio, y creo que es clave que conozcamos las historias y que les demos las opciones y hagamos todo lo posible. Al final de cuentas es una decisión personal, yo qué quiero hacer como joven en mi vida, en mis estudios, en mi actividad profesional. Pero sí creo que podemos hacer, todos los que tenemos una incidencia en la parte formativa, cuando menos hacer lo posible por crear un ambiente propicio, un ecosistema propicio que ayude a que los jóvenes puedan caminar en esta ruta. A mí siempre me impresionaba mucho en Ashoka cuando hablábamos con emprendedores sociales y entrábamos en la entrevista a conocer su historia personal. Era impresionante las condiciones tan adversas que tuvieron que pasar. Nadie los animó a trabajar en esta ruta, nadie les habló de las posibilidades de ser ciudadanos con proyectos de impacto, los muy escasos mecanismos de apoyo a los que se enfrentaron, mucha crítica incluso a nivel familiar, a nivel de pareja, y entonces creo que por eso es clave que hagamos mucho más en el ambiente de los jóvenes, porque todavía tenemos muchos estereotipos que lo social a veces suena como tener asistencial o incluso tener que tener una vocación religiosa para irte a una comunidad, y cuando en realidad hay ahorita tantas opciones muy emocionantes, muy trascendentes, muy retadoras profesionalmente y de gran trascendencia, que son muy atractivas para los jóvenes, pero tenemos que trabajar en contarlas, en decir esto es posible y en promoverlas y en favorecerlas y en apoyar a aquellas que vayan surgiendo. Y por eso creo que tenemos que hablar de esta nueva visión de responsabilidad social emocionante, trascendente, necesaria, y que puede ser perfectamente una opción de vida que nos permita pagar la renta, cubrir nuestros gastos y tener un trabajo de alto impacto. ¿Cómo se desarrolla un programa de responsabilidad social o cuáles son sus aspectos fundamentales o en qué se enfoca? Bueno, lo que hemos trabajado mucho, una parte desde Ashoka, ahora en el tecnológico, para nosotros lo emocionante es, al final de cuentas, promover las opciones. O sea, creemos que hay que sensibilizar, por un lado, hay que animar a la acción
y hay que apoyar a los que ya empezaron a actuar. Son como estos grandes componentes. La sensibilización creo que se tiene que dar en dos vertientes. Por un lado, en acercarnos a las problemáticas reales del país, conocerlas, vivirlas. Muchos de los emprendedores sociales jóvenes que se han activado partieron de experiencias vivenciales de comunidades. Creo que también en la sensibilización es muy útil contar las historias de éxito, porque si no estoy familiarizado, las historias son muy emocionantes. Al conocer trayectorias de emprendedores de impacto en carreras muy diversas, podemos animarnos y decir, caray, esto a mí me gustaría estar haciendo, resuena con las expectativas y deseos y anhelos de estas nuevas generaciones, de cómo combinar un tema de empresa con impacto. Creo que después de la sensibilización, mucho de lo que queremos hacer, estamos empezando a hacer en tecnológico son retos. Cambiar el esquema de las clases, más que decir lo que tienes que saber como físico, como químico, como médico. Bueno, ahí están unos retos. Tenemos problemas de agua contaminada, tenemos retos de comunidades con desnutrición. ¿Qué podríamos hacer? Y animarte a decir, hay retos y tienes que usar tus conocimientos, tus talentos, tus redes, tus profesores, tus bibliotecas para aprender e investigar. Esto además no va peleado con la parte formativa, porque te ayuda incluso a formarte y a investigar, a aprender son parte de los nuevos retos de las universidades en que deberíamos de formar, porque si es conocimiento va a ser obsoleto en muy poco tiempo. Tener una visión si es enseñarte a investigar y a resolver retos, eso es permanente, ¿me explico? Entonces va muy, muy pertinente con los modelos educativos, pero al final de cuentas son los retos los que queremos ir resolviendo. Entonces va a crear mecanismos de cómo animemos a los muchachos a ir enfrentando retos, a que detonen sus proyectos, y la belleza de esto es que no tengo yo que dictar cómo es, sino más bien invitar a escoger retos, y que a partir de lo que a ti te gusta, si es de la medicina, de los electrónicos, o sea, puedes detonar muchos mecanismos de solución. Y el tercer elemento, que es creo fundamental también, bueno, aquellos proyectos que vayan surgiendo, cómo los podemos acoger, acompañar, redes de mentores, algunos apoyos económicos, algunos lluvias de ideas, en fin, para que puedan detonar sus proyectos. Y entonces creo que esos son parte de los elementos que tenemos que estar activando con los jóvenes. ¿Qué impacto tiene en la sociedad hablar, formar o incluso trabajar desde la responsabilidad social? Pues muchísimo. O sea, todos los problemas del país, ¿quién los va a resolver? ¿Me explico? O sea, estamos en épocas donde siempre pensábamos, bueno, esto le toca al gobierno, esto le toca a alguien más, y todos sabemos que la dinámica de los cambios, el mismo peso de las instituciones de gobierno son difíciles que se mantengan actualizadas si no caemos en conciencia de que los retos del país nos tocan a nosotros como ciudadanos, a todos resolverlos desde donde estemos nosotros, pues no va a pasar. Entonces, en el momento que podamos crear una cultura de agentes de cambio, que encontremos los mecanismos de cómo ir despertando en los jóvenes esta sensibilización, actuar, estos mecanismos de cómo retarlos a resolver problemáticas sociales, y encontrar los mecanismos de apoyo para aquellos que vayan despegando, en la medida que encontremos eso, el impacto en la sociedad va a ser tremendo, porque vamos a tener cada vez más ciudadanos activos resolviendo problemas. Hoy por hoy, además, con todo el tema de las redes sociales, la visibilidad, nunca como ciudadanos en la historia hemos tenido posibilidad de tener tanto impacto. Entonces lo que tenemos que animar es, a mí siempre me impresionaba en Ashoka, o sea, cada año seleccionamos 10 emprendedores sociales de alto impacto, y siempre es muy emocionante ver el impacto que estos individuos tienen. La razón por la de trabajar ahora desde el tecnológico, si 10 individuos de alto impacto me emocionan, ahora una institución que egresa 10,000 estudiantes por año, si logramos despertar estos mecanismos, ¿qué pasaría si en lugar de 10 tuviéramos 100, 1,000, 10,000 individuos trabajando de esta parte? Tendríamos un ejército de agentes de cambio trabajando desde muy diversos frentes para tener una sociedad mucho más activa, participativa, democrática, enfocada en la solución de problemáticas sociales. Entonces el impacto es tremendo. Tú como Karen puedes decir, tengo una buena idea y lo voy a arrancar, y perfecto. O sea, y de hecho, cuando empezábamos modelos de microfinanzas, sí, este proyecto tiene un gran impacto, pero conforme vas
viendo más gente y pensando en soluciones más sistémicas, es en la medida que detonemos que esto pase en cada vez más jóvenes, pues el impacto va a tener un efecto multiplicador impresionante y por lo tanto un efecto directo en positivo en la sociedad. ¿Y cómo miden el impacto? ¿Qué estrategias o qué mecanismos? Es muy buena pregunta. El tema de medición de impacto siempre es retador. Cada uno de los proyectos tiene que sacar ciertos indicios de, bueno, por un lado cuánta población estoy atendiendo y a lo mejor ciertos muestreos, porque hay que cuidar a veces, incluso hay algunos donantes que quieren mediciones muy rigurosas que nos pueden llevar incluso a que la medición misma sea extremadamente costosa. Lo que hacen algunos es toman ciertos muestreos, más como el efecto cualitativo, y luego medir más en términos cuantitativos. Entonces hay varias herramientas de cómo el impacto desde la perspectiva de universidad. Creo que lo que más nos toca es empezar a ver qué proporción de los estudiantes están empezando a animarse a detonar sus propios proyectos, están saliendo con las habilidades emprendedoras y con el deseo de empezar proyectos, y a lo mejor medir en el tiempo al momento de egresados, a los 5 o 10 años, cuántos de estos han arrojado. Los indicadores particulares, por ejemplo, de Ashoka, más que medir el impacto del proyecto, medíamos de los emprendedores sociales a los 5 y 10 años cuántos siguen activos en su proyecto, cuántos, por ejemplo, para Ashoka es importante, cuántos han podido transferir parte de su innovación en otras organizaciones en un deseo de replicación, cuántos han podido incidir en políticas públicas, eran algunos indicadores. En el tecnológico creo que va a ser más enfocado en el número de cuántos jóvenes en primera te manifiestan que tienen un deseo de iniciar un proyecto y a lo mejor cuántos arrancan. Va a ser mucho más difícil desde una universidad medir el impacto de cada uno de los proyectos, pero a final de cuentas tu trabajo como universidad es formativo y lo que quieres, bueno, cuando menos que se esté dando esta transformación. Entonces, pero es todavía un gran reto y todavía hay mucho que hacer y definir en ese tema de medición. Okay. Ahora, ¿cómo se vincula la conciencia social en los jóvenes con la experiencia o vivencia que cada uno ha tenido? Es decir, ¿es posible distinguir si hay un mayor interés por lo social cuando se ha tenido ya algún tipo de experiencia o algo que ha sensibilizado en la temática, en la realidad o en la problemática? No creo que haya una fórmula única para todos los jóvenes, pero sí es muy consistente cuando hablamos con los jóvenes y con los emprendedores sociales. En muchos de ellos fue clave tener una experiencia en la comunidad. Y no llegando con esa actitud un poquito arrogante de ya sé que necesitas, vengo con la solución, hasta que no hubo para muchos de ellos fue clave tener una experiencia en comunidad, empezar a interactuar con las personas, establecer relaciones con las personas, cuando ya no son familias en el pueblo, cuando ya te puedo hablar de doña Juanita, de doña María, de doña Lupe, que están en esa... Cuando empiezo a dimensionar y entender el día a día, no hay agua en las mañanas, no hay alimento para el desayuno, no hay transporte y tienen que caminar. Cuando dices, pues ellos a lo mejor están acostumbrados a esta realidad, pero esto no tendría que ser así, hay soluciones que se pueden hacer, esto es cambiable, y entonces a partir de ahí empiezan a surgir las soluciones. Entonces creo que en muchos de ellos es clave, y por eso todas estas experiencias desde misiones, de servicios sociales, aunque algunas han tenido un enfoque mucho más en promoción de la fe, o a lo mejor algunas de ellas incluso existenciales, sí sirven mucho para conocer comunidades, conocer otras realidades, y definitivamente eso despierta en muchos de los jóvenes deseos de ayudar. Creo que es un elemento clave. Otros desgraciadamente han tenido una experiencia un poquito más traumática, una enfermedad en la familia, un fallecimiento que te enfrenta en una problemática. A final de cuentas pasa a ser también una experiencia vivencial un poquito más ruda, pero también muchos de ellos es lo que ha despertado tener un hijo con una discapacidad, tener a alguien que haya fallecido por alguna razón, son detonadores también importantes. Pero a nivel de lo que podemos programar, creo que estas experiencias de acercamientos a comunidades, ir sembrando la semillita de que lo que esperamos que tú hagas es que pienses, conozcas, y a partir de ahí que se te pueda ocurrir, son experiencias que pueden ayudar muchísimo en el tema de los jóvenes. Y por eso la expectativa que podemos tener con jóvenes que han podido tener la fortuna de estar bien preparados,
pues sí hay una correlación entre tu grado de estudios, de preparación y la sofisticación que podemos tener en la solución una vez que entiendas la problema. Bueno, Armando, sé que has tenido la oportunidad de compartir, de conocer muchísimos proyectos, muchos jóvenes haciendo cosas, pero si nos pudieras compartir alguno en especial o algo que hayas descubierto que te haya impactado. Creo que, escoger uno va a ser difícil, o sea, me impresiona más la variedad de enfoques que puede haber. Y a lo mejor respondo a tu pregunta con un par de proyectos con enfoques muy distintos en temas muy similares. Por ejemplo, tenemos caso de, por ejemplo, me gusta Clínicas del Azúcar, por ejemplo. Y lo que me gusta de él es un muchacho, se llama Javier Lozano, en Monterrey. Él estudió Ingeniería Industrial. En su programa vivió, hablando de cuáles son los detonadores, tuvo un problema, no sé, su madre tuvo diabetes, entonces vivió la enfermedad muy cerca de casa, vivió el número de citas a las que tiene que ir una persona con diabetes a ver al doctor general, al laboratorio, a la farmacia, al especialista, regresar, estarse checando, el tiempo que implica de estar faltando al trabajo para atenderse, las depresiones que puede vivir alguien con diabetes por su estado anímico. Y su solución, o sea, y su proyecto también lo que lo detonó fue un programa de posgrado que lo retara. Escoge una problemática y qué se te ocurre hacer al respecto. Escogió diabetes por obvias razones. Y qué maravilla que él era ingeniero industrial, porque lo que hizo fue una reingeniería de cómo debería ser el proceso para atender a una persona con diabetes. En lugar de estar yendo a visitar a tantos pacientes y demás, decidió va a ser mucho más eficiente si hacemos una clínica especializada para diabetes. Entonces yo como paciente voy a un solo lugar, a una ventanilla única, que ahí va a haber enfermeras, médicos, nutriólogos, farmacias, tratamientos que me atienden de manera integral, y combina algunas atenciones con enfermeras y con médicos, y esto logra abaratar los costos, el hecho que no tengas que estar faltando tanto a trabajo, y según sus cálculos puede reducir la atención de una persona con diabetes hasta en 70%. Y él lo ha hecho en un modelo de negocio con impacto y va creciendo estas clínicas, y ese es un modelo. Entonces, pero me gusta cómo se liga su preparación a una experiencia vivencial y a este tema de un reto que te anima a decir, bueno, pues ¿cuál es tu solución? Dice, bueno, pues yo con la preparación que tengo y la experiencia de la problemática, surge esta solución. Pero hacía falta ese detonador, ¿a ti qué se te ocurre? Por otro lado, podemos tener a otra persona, Adrián Quiroz, un enfoque también muy distinto. Él, y esto lo cuento porque lo cuenta públicamente, él fue diagnosticado con VIH en el Seguro Social, y una enfermera poco preparada le pide que firme una carta donde se deslinda y renuncia a los servicios de salud del Seguro Social. Y después dice, pero ¿cómo? Si esta es la institución pública para ofrecerse seguridad social y servicios de salud. Y entonces lo que empieza a hacer es un grupo pues como de enfoque, como de pacientes que estaban necesitando los retrovirales, y a empezar a identificar en qué clínicas no estaban siendo atendidos, cuáles eran las fallas, no porque fuera una política del instituto, sino porque había problemas de una mala capacitación. Entonces, a identificar problemas y empezar a abrir este diálogo con las autoridades del Seguro Social. Después brincaron no solamente a retrovirales, sino a medicamentos para el cáncer. Y es una organización muy pequeña, y cómo incluso, o sea, su enfoque es más bien cómo le ayudamos a la institución pública enorme del Seguro Social a dar mejor sus servicios. Entonces, un mismo tema, brindar mejores servicios de salud en dos detonadores muy diferentes, dos soluciones muy distintas, ambas de gran impacto, ¿no? O sea, ¿cuál va a tener más impacto? Pues si lo hace muy bien Adrián, puede ayudar a que el Seguro Social opere mejor, es una incidencia pública. Adrián Quiroz Javier Lozano dice, yo voy por Clínicas del Azúcar, un modelo completamente distinto. Y eso es lo que queremos, como que desde tus vivencias, desde donde creas, las dos soluciones muy válidas, muy necesarias. Y creo que lo que me gusta del mundo de emprendimiento social es la variedad de soluciones que puede haber, soluciones que me ha tocado entrevistar casos de emprendedores sociales que
me quedo con el ojo cuadrado del proyecto y del tema, incluso problemáticas que ni siquiera yo había, o sea, que no había dimensionado de la importancia de la relevancia y la necesidad de atender esa problemática. Y eso es lo que buscamos, es al final de cuentas identifica lo que a ti te parezca relevante atender y a partir de ahí propon tus soluciones al respecto. Y eso es lo que nos gusta. Al final de cuentas, a nadie lo invitamos a un mismo programa, sino es más bien tus talentos empatados en una necesidad que te llama la atención y a partir de ahí trabaja en lo que para ti sea más satisfactorio. Entonces, me cuesta trabajo pensar en uno, pero creo que en estos dos, y sobre todo haciendo énfasis en la variedad de acercamientos y abordajes que podemos tener en problemáticas sociales. Bueno, por último, sabiendo que conoces algo el trabajo de INDOSOC y bueno, como te comentaba, con la intención que tenemos de, por un lado decimos, cuando llegan los jóvenes o la gente llega a formarse o recurren a nosotros sabiendo que somos un instituto que reflexiona acerca del pensamiento social cristiano, ¿qué nos recomendarías, digamos, para trabajar con ellos sabiendo que llegan ya con una cierta conciencia social o con un interés por conocer, por descubrir? ¿Cómo motivarlos? ¿Por dónde orientarlos? Dos cosas. Me encanta que lo esté haciendo el INDOSOC y creo que la experiencia, o sea, la fe católica, o sea, creo que para muchos de los emprendedores fue clave, o sea, y creo que a veces la institución de la iglesia, o sea, puso más énfasis en algunas cosas que no deberíamos hacer, pero en esencia, o sea, amar a tu prójimo, ver por aquellos, puede detonar las historias más emocionantes. Algo pasó a veces en la historia que perdimos esa emoción de lo que las historias de ayudar al prójimo pueden ser, y me encanta que el INDOSOC lo esté haciendo para darle esa visión no punitiva, no de regañar, no ese abordaje de la fe de lo que no debes hacer, sino más bien una invitación de lo que sí puedes hacer, y que se puede manifestar en muchas posibilidades muy trascendentes, muy retadoras, muy satisfactorias. Entonces me encanta que el abordaje del INDOSOC sea en esta visión hacia jóvenes, y que pueda comunicar y ligar que este origen de ver por el prójimo, que es la esencia de la religión católica, pueda detonar en proyectos muy pertinentes para jóvenes y que ojalá encuentre una buena fórmula para conectarse con los jóvenes y que despierte y que mande este mensaje que la religión no está despegada de esta visión de los jóvenes. Y creo que ya en el trabajo particular de los jóvenes, pues justamente dejar abiertas las posibilidades y decir, la esencia de la metodología que hacíamos en Ashoka con jóvenes era exploremos cuáles son tus talentos, tus habilidades, te gustan las matemáticas, te gusta el deporte, te gusta la naturaleza, y luego cuáles son los temas allá afuera que te son relevantes, aquello que sueñas ver cambiado, y cómo empatamos entonces lo que sabes hacer con los temas que te son relevantes, y a partir de ahí nada más permitir y retar a los jóvenes, decir, ¿qué se te ocurriría hacer? Y poco a poquito va el mensaje o sea, tú puedes hacer cosas, y no tanto un discurso, y alejarse del discurso de como sermones de los que deberíamos de tener y tú deberías ser responsable, sino más bien creo que hay muchas formas de cómo conectarlo muy bien con los jóvenes, de esta parte de emoción, del potencial que tienes como joven, y la invitación de tú puedes ser un gran agente de cambio, ¿no? Y es emocionante porque se liga muy bien con el mensaje de la doctrina social cristiana, y por eso me emociona que el INDOSOC lo esté haciendo particularmente con jóvenes, estas nuevas generaciones, y ojalá encuentre una buena fórmula para reconectar a los jóvenes con ese mensaje de la doctrina cristiana. Pues Armando, muchísimas gracias. Al contrario, felicidades a ustedes por el trabajo que están haciendo. Les deseo todo el éxito y ahí seguimos pues igualmente pendientes. En el TEC, claro. Muchas gracias.